No sé si todos vieron el video del viernes. Supondré que no y asumiré que no, ¿cierto? Porque qué pereza ponerse a ver esos videos. Entonces, ¿qué se hizo el viernes? El viernes, pues no se tocaron muchos temas porque pues, casi no había gente, ¿sí o qué? Entonces dijimos, pues que para qué cubríamos todos los temas si el sábado tocaría hacer repitis. Entonces, lo que hicimos fue cortico. Fue un ejercicio que de hecho es el primer punto del taller parcial. Ese se hizo y se les explicó ahí más o menos por qué funcionaba, ¿cierto? Se los voy a copiar acá. Si quieren, pues lo hacemos. Entonces, se dice que se tiene un conjunto, ¿cierto? De la siguiente manera. 0 a la n, 1 a la n, 0 a la n. Sí, ok. Con n mayor o igual que 0. Sí, ok. Y me preguntan si es decidible o no. Sí, ok. Ajá. Sí. ¿Esto es decidible? Una pregunta que yo les hacía antes de empezar el problema era, bueno, ¿qué significa que algo sea decidible? ¿Quién se acuerda de eso? María sigue casi, pero no veo a las Nikki. Eh, Me preocupa, perdón. Dime, dime. ¿Que una máquina de Turing para esa entrada o no? Sí. Para esa entrada. Es para que, todos, ¿no? que uno puede hacer una máquina que para toda entrada X se detenga, acepto o rechace. Que existe una máquina M tal que para toda entrada X, ¿cierto? M con X pare, ¿cierto? Que no sé si Vergara está acá, pero Vergara en clase dio eso dio, bueno, explicó qué significa que algo pare, ¿cierto? Esto pues así en esa notación puede ser un poco confuso. Yo lo que hago usualmente es que imagínense un conjunto de todas las posibles entradas X, ¿cierto? Imagínense acá el conjunto de que pare, bueno, de que pare o lupe, ¿cierto? ¿Qué es que lupe? Pues que el marica se quede ahí por siempre y para siempre, ¿cierto? Sin dar una respuesta. ¿Qué es que se detenga? Pues es que acepte o que rechace, ¿cierto? Entonces, yo usualmente lo explico listo. Vos tenés acá el conjunto de todas las entradas X y a través de cierta máquina, vos para todas las entradas X siempre tenés que se reflejan en ese conjunto de acá, ¿sí? Es decir, que al vos meterle cualquier entrada X a M, esa malparida siempre te va o a aceptar o a rechazar, siempre, ¿cierto? Y fíjense muy bien en mis palabras, para cualquier entrada X, es decir, que esto es una función total. Sí, bueno, no sé ustedes con quién vieron modelado de sistemas, ¿con Carlos o Con con Carlos, Sarri? creo Carlos, yo. Carlos. Ah, con Carlos, listo. Entonces, pues saben lo que es una función total, ¿no? Sí, señor. Bueno, yo normalmente lo explico así. Y es que para cualquier entrada X, esa malparida siempre acepta o rechaza, ¿cierto? A través de una máquina M. ¿Cuál es la máquina M? Justamente las que nos piden mostrar acá en este punto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace una máquina de Turing? Al menos así sea en palabritas, que me acepte cualquier entrada que pertenezca a este conjunto.
No es muy complicado, la verdad. ¿Por qué? Pues porque imagínense una máquina de Turing, ¿cierto? La cual tiene una cinta, por supuesto, que es infinita. Tiene el símbolo de que ahí empieza, ¿cierto? El left marker es que llama, ¿cierto? E imagínate que a vos entra la cadena 0 a la 3, 1 a la 3, 0 a la 3, ¿cierto? Sería 1, 2, 3 ceros, 1, 2, 3 unos, 1, 2, 3 ceros, ¿cierto? Después de la cadena que dice según la teoría, pues que vienen tantos blank spaces como yo quiera, ¿cierto? Usualmente se representa como blank space a la omega. ¿Qué es este omega? Pues la cantidad que usted quiera, en pocas palabras. Es decir, pues puede haber tantos blank spaces como usted quiera. Que ojo, hay algo importante. Yo puedo, si me resulta necesario, después de un blank spaces, escribir algo, ¿no? Acá. Digamos que en un pedazo de la cinta, yo por acá tengo mi cadena X y por acá tengo varios blank spaces y aquí escribo una A, por ejemplo. Eso se puede hacer. Si es que llega a ser útil, pues para algo, pues para ustedes. En ese ejercicio no le veo mucha utilidad, pero bueno, imaginémonos que nos entra esa cadena, 0 a la 3, 1 a la 3, 0 a la 3, ¿cierto? ¿Cómo carajos le indicamos a una máquina de Turing que en teoría es una cinta y un cabezal que se mueve de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y me lee o me escribe, ¿cierto? ¿Cómo le decimos a esta máquina que cadena, ¿cierto? O que cualquier cadena de este conjunto es aceptada por la máquina que vamos a diseñar? Entonces, ahí es donde me gustaría que alguno dijera. Alguno de los, pues, si vieron otra manera de hacerlo, diferente a las que yo expliqué el viernes, sería chévere. Si no, pues les explico esa misma. Pero nadie, puta, nadie lo dice. Pero venga, explico este rapidito, ahorita con las tareas me ayuda yo. Entonces, se supone que el cabezal empieza acá, ¿sí o qué? El cabezal empieza acá. Y digámosle que apenas encuentra esto, al principio de todo, el marica empieza a buscar bueno, ¿cuáles son los símbolos? Ceros y unos, ¿cierto? ¿Cuáles son los símbolos de la cinta? ¿Qué vamos a usar en la cinta? En la cinta vamos a usar ceros, unos, digamos que vamos a usar ceros tachados y unos tachados. Ya les explico para qué. Y el símbolo inicial de la cinta, ¿cierto? Entonces, ¿para qué putas este cero tachado y este uno tachado? Esto los vamos a usar para saber que ya pasamos por ahí y ya tuvimos en cuenta ese carácter, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Nuestra estrategia va a ir, listo, leo el primer cero sin tachar, entonces lo cuento, lo tacho, ¿cierto? Después me muevo hasta el primer uno sin tachar, ¿cierto? Está sin tachar, lo tacho. Después me muevo hasta el bueno, hasta el siguiente cero sin tachar. ¿Qué hago? Lo tacho. Si se fijan, ya taché de los tres ceros, los tres unos y los tres ceros. Ya taché estos primeros. ¿Sí o qué? Y acuérdense que según el conjunto 0 a la n, 1 a la n, 0 a la n, la cantidad de ceros a la izquierda, la cantidad de unos y la cantidad de ceros a la derecha debe ser la misma, ¿cierto? Entonces, si en cada pasada que yo haga voy a estar borrando un cero
un 1 y un 0. En teoría, esto se va a ir reduciendo en 1 en cada pasada, ¿cierto? Hasta llegar al caso base, ¿cierto? Que es que quede solamente, perdón, que es que quede solamente 1. Sí o qué. Y ese va a ser mi caso base. Cuando yo termine de tachar estos últimos, se supone que me debería quedar todos los caracteres o los cosos de la cadena tachados. Si me queda alguno sin tachar, entonces yo rechazo. ¿En qué caso me quedaría alguno sin tachar? Pues cuando hay más ceros a la izquierda o más unos o más ceros a la derecha. ¿Sí o qué? Entonces, vamos pasito a pasito. Eso es en términos generales, ¿sí o qué? Ahora, volvamos acá. Ya hicimos lo siguiente. Ya vimos el primer cero, lo tachamos. Después nos movimos al primer uno sin tachar y lo tachamos. Después al siguiente cero sin tachar y lo tachamos. ¿Qué hacemos ahora? Nos devolvemos, ¿cierto? Volvemos al principio de la cinta y volvemos a comenzar. Volvemos a buscar el primer cero sin tachar. ¿Qué hacemos? Lo tachamos. Después el primer uno sin tachar. ¿Qué hacemos? Lo tachamos. Después el siguiente cero sin tachar. ¿Qué hacemos? Lo tachamos, ¿cierto? Después, ¿qué hago? Me devuelvo hasta el principio de la cinta y vuelvo a comenzar. Hasta acá. Sí, ok. Vuelvo a comenzar. El primer cero sin tachar, lo tacho. Primer uno sin tachar, lo tacho. Primer cero sin tachar, lo tacho. Si se fijan, todos los caracteres de la cadena están tachados, ¿cierto? Y no quedó ninguno sin tachar. Sí, ok. Y en total, ¿cuántos barridos? 3. Y no quedó ningún carácter sin tachar, entonces ahí es donde yo acepto y digo que esa cadena pertenece a ese conjunto. Porque esa máquina me sirve para cualquier cadena que pertenezca a este conjunto. ¿Quién me dice? Ahí los punticos, ¿ves? Es que se te cortó, ¿me puedes repetir? ¿Desde dónde? La pregunta. Desde el buenas tardes. No, no va la pregunta, no va la pregunta. ¿Qué hiciste puntos? Que porque piensan o si o porque uno puede decir que esa máquina que yo acabé de decir me acepta cualquier cadena de este conjunto y me rechaza las que no son de ese conjunto, obviamente. Porque tiene cierto control sobre sobre la cantidad de, de ceros, unos y ceros, ¿no? Porque se van reduciendo. Entonces, el momento en que se reducen todos, o sea, cuando se reduce uno, como los dos, todos tienen el mismo exponente n, entonces se va reduciendo n menos uno, así sucesivamente, ¿no? Hasta que ya abarca a todos, porque todos tienen el mismo tamaño. Y rechaza, pues obviamente cuando queda algún cero o algún uno sin tachar. ¿Cierto? O, o uno podría incluso poner guardas, tal vez. O uno podría decir, listo, si me encuentro algo diferente a un cero o a un uno, yo automáticamente rechazo. Si me encuentro algo diferente a un cero o a un uno. ¿Sí? Mm, Pues ya, ese es así como a grosso modo el punto. ¿Qué pondría uno en el parcial? En el parcial, pues, eh, les van a pedir describir máquinas de Turing. Bueno, si les preguntan esto y les preguntan si es decidible, si ustedes dicen que sí, ustedes deben mostrar una máquina de Turing la cual pare para cualquier entrada, ¿sí o qué? Si
Si ustedes dicen que no, ustedes tienen que hacer una reducción. ¿Cómo así una reducción? Frank les mostró una función con una máquina n. No sé si se acuerdan de eso. No, la Que en verdad. No. teoría, ¿cómo así que no, Rey? Bueno, eh, la idea de la reducción es ir de un problema a otro, ¿cierto? ¿A cuál problema nos gustaría llegar? Al problema de la parada. O el halting problem, ¿cierto? ¿Cómo así? Pues que de alguna u otra manera yo pueda transformar un problema para el halting problem. Si quieren ahorita miramos algo de eso. E incluso podríamos hacer un punto de eso. Entonces, ¿qué pondrían ustedes en la respuesta a ese parcial? Pondrían en palabras todo lo que yo les dije acá, ¿sí? Eh, eso ya lo dije el viernes, pero pues se repite sin problemas. Cada pasito minucioso que yo les describí acá, ustedes pues deberían escribirlo, así sean letras, en palabras, en lo que ustedes quieran, eh, en la hoja del parcial, ¿sí? Pero Al menos pasito una idea, minucioso, ¿a qué te referís? pues con tal de que se entienda qué hace la máquina en cada paso y cuál sería la condición de parada. Pues O sea, describir literalmente cada paso que hace la máquina. sí, pues aquí lo que yo dije fue que se tachaba el primer cero, después un uno, después un cero y después repetía el proceso. En eso no se va más de dos renglones. Y pues después de eso poner las condiciones las condiciones de parada y por qué crees que eso funciona. En caso de que digas que es decidible. ¿Sí? Pues ya. Entonces, vamos a borrar esto y les voy a mostrar. Bueno, ¿tienen preguntas de esto? Pero yo quería preguntar el de si es potencia de 2. Ok, pero espérate que Juan Felipe iba a decir algo. ¿Qué pasó? Yo que si la n, pues, o sea, si algún número es menor que el otro, ¿qué pasaría ahí? ¿Cómo se diría si se rechazaría, ¿no? Sí, Pero, ¿cómo se vería? O sea, ¿cómo se daría cuenta de si es menor el número? ok, esa es buena pregunta. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo con una cadena que rechaza. Borremos todo esto. Borremos todo esto y digamos que tiene un cero menos, ¿cierto? Al final. Así sí, ok. Sí, Ay, Eman tan pro, ¿cómo le dicen? Entonces, es el mismo procedimiento, ¿cierto? El marica coge, encuentra un cero, lo tacha. Un uno lo tacha, un cero lo tacha, ¿cierto? Ya di la primera pasada. ¿Qué hago? Me devuelvo. ¿Hasta dónde? Hasta el inicio. Después, un cero sin tachar, lo tacho. Un uno sin tachar, lo tacho. Un cero sin tachar, lo tacho, ¿cierto? Acá terminé otro ciclo, van dos ciclos, ¿sí? Después me devuelvo. Acá, al principio, encontré un cero sin tachar, lo tacho. Un uno sin tachar, lo tacho. Me voy buscando un cero sin tachar y no encuentro, ¿cierto? Yo en mi máquina puedo decir que apenas encuentra un blank es porque ese es el final de la cadena, ¿cierto? Entonces, como me faltó un cero por tachar para terminar el ciclo que yo llamé,
y me encontré un blank space o un espacio en blanco, entonces yo puedo decir que no rechaza. ¿Sí? Listo. Sí, perfecto. Listo. Eso en estados ustedes se lo pueden imaginar como que listo. Este es un estado en el que el marica repite el ciclo, ¿cierto? Y si no lo puede repetir, pues entonces rechaza. Am, pues ya. Veamos primero el de pares, Floyd, y ahorita vemos el de las potencias de 2, que ese es interesante. No me acuerdo cómo se hace eso. Pero bueno, veamos este problema. A la M con M igual a 2 N para los N mayor o igual que 0. ¿Qué es esto? A la 2 por N, ¿cierto? Es decir, una cantidad par, un número, esto significa un número par de A's. ¿Sí o qué? ¿Cómo hago yo eso en una máquina de Turing? Si me preguntan si esto es decidible o no, ¿es decidible? ¿Sí o no? Pues si uno dice que sí, no es una máquina de Turing. Bueno, si uno dice que no, uno hace una reducción. Aquí les doy el gangazo y les digo, sí, esto es decidible. ¿Cómo lo haría uno? Uno empezaría listo. Sigma es A, ¿cierto? Mi gama es, por supuesto A, por supuesto el less market de acá. ¿Y qué más? ¿Qué otro símbolo utilizarían ustedes? Pues Una tachada y un atachada número tachado. y atachada 2 veces. Digamos A así y A así, ¿sí o qué? Así, ¿sí o qué? Entonces, y digamos que nos entra una cadena que debería ser aceptada. Digamos 6 As. 2, 4, 6, ¿cierto? Y una cantidad de blank spaces que yo quiera. ¿Sí o qué? Entonces, hay 6 A, ¿cierto? A la 2 por 3, ¿cierto? Entonces N es igual a 3. ¿Sí o qué? Entonces, ¿cómo sería la maquinita de esto? Yo el viernes, pues prácticamente les di la respuesta, ¿cierto? Y el viernes les decía, listo. Aquí dijimos que íbamos a usar dos tipos de A tachadas, ¿cierto? La A tachada así y la A tachada así, ¿cierto? Digamos que una va a ser para las posiciones impares y otra para las posiciones pares. ¿Cómo así? Ese es el principio de la cinta, ¿sí o qué? Lo que va después del principio de la cinta es el principio de la cadena. El primer carácter, pues el primero, el uno, es impar, ¿cierto? Si es impar, yo lo tacho, dijimos que así, ¿cierto? Después me muevo uno. Después del primero va el segundo, el 2 es par. Y el par dijimos que lo íbamos a tachar así, ¿cierto? Después me voy al tercero que es impar, lo tacho así, el par así, impar así y par así, ¿cierto? Que me encontré el primer blank spaces, entonces ahí finaliza la cadena. Listo. Entonces ahí me detengo y reviso el último. Si el último lo taché así, es porque ¿qué? Es porque estaba en una posición par, ¿cierto? Si el último está tachado así, es porque está en una posición impar, ¿sí o qué? Entonces ya, esa sería mi condición de parada. Yo digo, listo. Si el último está tachado así,
yo acepto. Si el último está tachado así, yo rechazo. ¿Sí o qué? Yo puedo también poner una condición inicial o un paso inicial que sea listo. Yo apenas inicio, antes de todo ese proceso, yo voy a revisar si hay as. Si no hay as, pues entonces, ¿qué harían? Blank spaces, ¿cierto? Que este caso también es válido. ¿Por qué? Porque a la 2 por cero, sí. Si n es igual a cero, sería una cantidad cero de as, ¿cierto? Y este caso también es posible. Si yo me voy revisando toda la cinta hasta el primer blank space y no encuentro as, pues acepto de una, ¿cierto? Si encuentro al menos una A, pues ¿qué hago? Me voy a hacer ese proceso. ¿Sí o qué? ¿Los convence eso o no? Sí, señor. ¿Se mutió? Sí, sí, me muteé un rato. ¿Hay preguntas o algo? Yo lo hice igual, pero pues con dos tachones en vez de tachón horizontal. Da igual. ¿Es claro para todos, Majo? Torres, Juan Amaya. Sí, señor. Sí, sí, se entiende. ¿Dijiste que el otro no te acordabas cómo hacerlo o escuché mal? ¿Cómo, cómo? ¿Dijiste que el otro no te recordabas cómo hacerlo o escuché mal? No, no me acuerdo cómo se hace, pero cuando no Pero me Joan les acuerdo de algo, explica, Joan les explica. Ah, cuando no me acuerdo de algo, yo empiezo a improvisar y pues normalmente las cosas salen. uy, muy crack. Como en los parciales, marica, sin estudiar ni nada, improvisar en medio del parcial. Ay, pero bueno, pues espero que haya quedado claro. Pues si no hay preguntas, ve la condición. Yo la doy. Ok, Cas. Ah, ¿cómo así que la condición? ¿O la condición de parada? Pues la condición de aceptación. Vos, de aceptación o de rechazo. Vos tenés que tener como maneras de poder saber cuándo se rechaza o cuándo se acepta. ¿Sí? Eh, en este caso, la manera es que si termina así la A o la cadena es pues porque es rechazada, porque hay una cantidad impar de A's. Si termina así o si no hay ninguna A, entonces es aceptada. ¿Por qué? Pues porque hay una cantidad par de A's. Esas condiciones, pues sí, las das vos. Vos decís, la máquina acepta cuando esto o la máquina rechaza cuando esto. En cualquier caso y bajo cualquier entrada, ella siempre responde algo. Dice, eso pertenece a este conjunto o eso no pertenece a este conjunto. ¿Sí? ¿Sí o no, Rey? Ajá, sí. Correcto, correcto. Me están hablando por chat privado, entonces estoy, estoy respondiendo eso. Pues nada, eso sería este punto. Vamos al siguiente. El siguiente es A a la M con M igual a 2 a la N para los N mayor o igual que 0. ¿Esta cómo se haría? Esta digamos que
mi sigma es A, ¿cierto? Y en la cinta yo voy a tener ¿qué símbolos? Voy a tener el símbolo inicial de la cinta, obviamente. Voy a escribir as. Digamos que escribimos A tachada. Y por si las moscas, digamos A doble tachada. No, no sé si esto lo vamos a usar, pero pues pongámoslo. Pongámoslo por si las moscas. Entonces, un ejemplo de una cadena que pertenezca acá sería, digamos, el caso base, que n sea igual a 0, ¿sí? Si n es igual a 0, queda 2 a la 0. ¿Esto cuánto es? Matemáticos. 0, ¿sí o qué? Listo, entonces. Sería A la cantidad mínima de A's, ¿sí o qué? Esta sería la cantidad mínima de A's. Listo. Hay que tener cuidado con los casos base, ¿no? Que el caso base acá sería que me entrara solamente una A. Listo. ¿Qué hacemos acá? Pintemos la cinta. Listo. Ahora digamos que n es igual a 2. Si n es igual a 2, entonces sería 2 a la 2, eso es 4. ¿Cierto? Es decir que a la 4 debería estar acá y debería ser aceptada. ¿Cierto? E intentemos hacerlo con esta cadena. A ver cómo nos va. A la 4, listo. A la 4 es lo mismo que 2 a la 2. Que a la 2 a la 2. Listo. Entonces, imaginémonos que esa vaina empieza ahí, ¿sí o qué? Listo. ¿De qué manera puedo ir yo reduciendo esto, el espacio de búsqueda? Que en teoría eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando tachábamos las as así o las as así ahora, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos reduciendo el espacio de búsqueda. Igualmente cuando tachábamos los ceros y los unos, ¿qué estábamos haciendo? Reduciendo el espacio de búsqueda, ¿cierto? En estos casos, estábamos reduciendo el espacio de búsqueda de uno en uno, ¿cierto? Íbamos de uno en uno, reduciendo el espacio de búsqueda. Y a la final llegamos al caso, ¿no? al caso base y pues concluíamos. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Ir reduciendo el espacio de búsqueda, pero de otra manera. ¿Por qué? Pues porque tenemos 2 a la n, ¿cierto? A la 2 a la n. ¿Sí o qué? Fíjense que esto es una potencia de 2. Entonces, intentemos ir reduciendo este espacio de búsqueda en potencias de 2. ¿Sí? Pero entonces, escojamos una cadena más larga, más grande. Digamos, serían 8, ¿cierto? 2, 4, 6, 8. Van esas ofertas de Black Friday están una chimba. Am, Esta sería 2, 4, 6, 8. Esto sería A a la 8, ¿cierto? O A a la 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. Listo, entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo reduzco el espacio de búsqueda en potencias de 2? ¿Joan hizo este? ¿Qué lo dice? ¿Pero lo buscaste o le empezaste a rayar? Lo, pues lo empecé a hacer y se me ocurrió pues un algoritmo para hacerlo. Una manera, listo. Sí. Vamos a ver si lo que se me está ocurriendo es lo mismo que se te ocurrió a vos, ¿sí? Vale. Am, a ver, ir reduciendo el espacio de búsqueda en potencias de 2.
¿Cómo hacemos eso? Si se fijan las potencias de 2, todas excepto una son pares, ¿cierto? Tenemos 2 a la 2, 2 a la 3 y así. La única que no es par es 2 a la 0, ¿cierto? Esto es 1, ¿sí? De resto todas son pares. Y siempre, si, digamos, 2 a la n, si n es mayor que 1, bueno, mayor o igual que 1, ¿cierto? Siempre, a, a ver, siempre la potencia de 2 antecesora va a ser la mitad de en la que estoy parado. ¿Cómo así? Digamos, tengo 2 a la 3. Esto es 8, ¿cierto? La potencia de 2 antecesora, ¿cuál es? 2 a la 2. ¿Cuánto es esto? 4, ¿cierto? Y 4 es la mitad de 8, ¿sí? Entonces, si se fijan, esto en teoría es ir reduciendo la cadena en mitades, ¿cierto? Hagamos eso. Vayamos reduciendo la cadena en mitades, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si nos paramos acá al principio y buscamos la primera A sin tachar, ¿qué hacemos? La tachamos, ¿cierto? Luego ignoramos una y a la siguiente, después de una ignorada, ¿qué hacemos? La tachamos. Ignoramos una y a la siguiente de haber ignorado, la tachamos, ¿sí? Pues obviamente está sin tachar, ¿sí? Entonces, esta la ignoramos y esta que está sin tachar después de una ignorada, ¿qué hacemos? La ignoramos. ¿Cuántas As nos quedan sin tachar? Nos quedan una, dos, tres y cuatro. ¿Cuántas teníamos ahorita? 8. De 8 pasamos a 4. Sí, ok. De momento pinta bien. Ahora, ¿cómo procedería el coso? El coso llegaría acá y llegaría acá a un blank space y apenas vea un blank space, el marica dice, listo, me devuelvo. Repito el proceso. Entonces repito el proceso. Entonces, me muevo, pero está tachada. ¿Qué hago con las atachadas? Las ignoro. Una A sin tachar, la primera A sin tachar. ¿Qué hago? La tacho. Esta está tachada, la ignoro y sigo. Esta de las A sin tachar, fíjense que acá había una sin tachar, ¿cierto? Verde. Esta está. Ah, bueno, y esta la taché. Ahora me encontré con esta de acá. Esta sin tachar la ignoro, ¿cierto? Como ahorita que íbamos saltando y dejando una intercalada, pero de las que no estaban tachadas. Aquí lo mismo. Fíjense en esta. Está sin tachar y está después de una que me salté, ¿cierto? Sin tachar. Entonces, ¿qué hago? La tacho. Ahora, ¿cuántas me quedan libres? Me quedan libres esta y la última. ¿Sí? Esta y esta acá. De tener 4, pasé a tener 2. De 8 pasé a tener 4, de 4 a 2, ¿cierto? De 2 a dónde quisiera pasar, a tener 1. ¿Sí o qué? Entonces borramos todo esto. Igual lo vamos a escribir con otro colorcito, amarillo. Entonces,
En la cabeza sigue y se encuentra un blank space y dice, un blank space, me devuelvo. ¿Sí? Entonces, apenas me devuelvo, vuelvo y repito. Me voy moviendo por todo esto. Y como todas están tachadas estas de acá, pues entonces las ignoro, ¿cierto? Esta está sin tachar. Está sin tachar y es la primera sin tachar que me encuentro. ¿Qué hago? La tacho. Sigo, 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 sigo. Aquí me encontré otra sin tachar, pero antes había tachado una que estaba sin tachar. Y que dijimos nosotros ahorita, después de tachar, la siguiente sin tachar la ignoro. Y así va intercalando. Entonces esta debería ser ignorada, esta última. ¿Y qué hago acá? Me encuentro en blank space. ¿Y qué hago? Me devuelvo otra vez al principio. De tener dos A's pasé a tener una, que es esta última de acá. ¿Sí? Y siempre va a ser la última de la cadena. Siempre. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué hago yo acá? Pues lo mismo, el mismo proceso. Ta, 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 ta. ¿Sí o qué? Yo puedo tener una condición de que antes de tachar, yo puedo revisar qué es lo que hay en la siguiente posición. ¿Sí? Yo puedo tener una condición perfectamente para eso. Yo, antes de tachar cualquiera de estas, yo puedo revisar qué hay en la siguiente posición. ¿Sí? Y digamos, si en un ciclo yo reviso la siguiente posición y veo que es un blank y es la primera sin tachar que me encuentro, yo ahí puedo aceptar. ¿Por qué podría aceptar ahí? Porque es la última que me encontré sin tachar antes de un blank. ¿Qué me está diciendo eso? Que es el caso base. ¿Cuál es el caso base? A la 2 a la 0. ¿Cierto? Que 2 a la 0 es 1. Entonces A a la 1, que es lo mismo que tener una A. ¿Sí? Y esa sería mi condición de aceptación. Yo antes de tachar algo, reviso qué hay adelante y si es un blank space es porque esta es la última A que me queda. ¿Sí? Y pues ahí ya podría aceptar. Acepto. Y esa vaina me va a aceptar cualquier cosa que tenga la forma a la 2 a la E. ¿Sí? Entonces la idea es llegar al caso base para poder aceptar, pues sí, digamos que si uno empieza a pensar así desde el principio de la carrera, yo diría que le va bien, bien en todo. No sé, pues yo considero que todo el mundo es una especie de inducción, que todo tiene un principio, caso base. No sé, pues sí, en teoría los ejercicios que van a hacer en el parcial es analizar eso, analizar cuál es el caso base. En esos problemas si hay caso inductivo, entonces saber cómo llegar de un caso grande al caso base, que en teoría es lo que hicimos acá. ¿Sí o qué? No sé si tengan preguntas. No sé si lo que les comenté acá era lo mismo que hizo Joan. O Joan lo hizo diferente. Lo que yo hice es bastante diferente, sí. Bueno, pues si quieren lo revisamos. O sea, lo que tú propones es que vamos haciendo mitades, 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 mitades. Y si es una potencia de 2, la última que quede estará sin tachar siempre. Ujú. Y será Vale, mi caso base. sí. Pues estoy probando, por ejemplo, con 10 y pues sí se cumple. Entonces, creo que lo veo bien.
Pues, si no hay preguntas, yo creo que podríamos ver el de Joan. ¿Sí o qué? Joan, dime, Sí, Majo. sí. No, era por preguntar algo que creo que ya dijiste. ¿No va a entrar complejidad al final? No, Se me cayó ahorita. no, O no, sea, no. nada de Big O Notation y lo otro, ok. No, no, no. No. Ustedes tranquilos, por eso, pues que Fran ya dijo que no. Yo se los quería poner porque ustedes, pues obviamente ya vieron eso, pero pues si Frank dice que no, entonces no. Pues voy a hacer un... Se va a quedar muy feo, pero voy a intentarlo. Hágale, raya, raya. Raya lo que quiera. Como le hago que yo me cuaderno aquí también. Ah, Venga, ¿alguno más quiere virtual? Juan Felipe no me ha dicho si quiere virtual o quiere presencial. No, marica, presencial, camine. ¿Qué, qué marica ponerme a hacer Ve, varios parciales? yo te había dicho que virtual. Sí, tú me dijiste que virtual y ahí te tengo anotada. Pero venga, yo anoto por acá en una cartica mejor. De momento va Natalia. Nada, espérate. Acá en el recibo de esto. Esto es de en Cali, listo. Para esta mierda. Va Natalia. Aranguito. Va Jeremy. ¿Quién más me había dicho? Nicky. Molineros. ¿Joan puede ir? si tanto quieres que vaya, pues está bien, te hago el favor. No, es que qué marica parece hacer varios parciales, pero Si tanto me creo que ya no soy extrañas, más. vale, voy, está bien. Claro. Ve, Nicolás, entonces esto se va a Dime. sustentar, ¿se puede sustentar apenas termine el parcial o qué? Esa es la idea, sí. Esa es la idea, que apenas acá el parcial sustentemos eso porque no hay tiempo para pasar esas notas, weón. Ve, pero Eh, entonces ahí también, o decir, sea, ahí mismo sustentando, ¿se va a saber cuál es la nota de tareas o qué? O sea, pues después de haber sustentado, ¿se va a saber cuál es la nota de tareas? ujú. Ah, vale. Sí, ahí miramos. Espérate. A ver, Rey. ¿Va virtual o presencial? Este marica que no está. Ah, ¿qué hubo, Joan? ¿Te no explicando? Sí, sí, dale, dale. Listo, pues. Entonces, lo que yo hago para empezar es tacho una primera A. Entonces, yo miro esta primera A y la tacho. Entonces, la idea de mi algoritmo es ir como duplicando las A's tachadas. Entonces, mi idea es yo tacho esta primera A. Entonces, yo reviso si me quedan A's por tachar. Si me quedan A's por tachar, entonces yo hago un doble tacho. Y por cada doble tacho que yo haga, yo voy a hacer un tacho aquí normal. Cuando yo haga eso, reviso nuevamente, me quedan A's por tachar. Listo. Si me quedan A's por tachar, entonces yo hago una operación que se llama limpiar. Limpiar es cambiar todas las A's tachadas dos veces por solamente un tachón. Entonces yo después de limpiar, lo que voy a hacer es hacer lo mismo. Yo tacho dos veces, esta de acá, y luego tacho, y por cada doble tachón que yo haga, yo hago un tachón A de una A sin tachar. Luego busco
Después de las as tachadas, de las as doble tachadas, si me quedan as por tachar, tacho 2 veces y tacho aquí otra vez. Entonces, aquí ya no me quedan as a la izquierda por hacerle doble tachón. Entonces, yo ahora reviso si acá me quedan as por tachar. Me quedan as por tachar. Entonces, lo que hago es limpiar. Entonces, yo vengo acá y limpio. Entonces, voy a repetir el proceso. Tacho 2 veces, tacho una vez. 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 Y aquí ya no me quedan as por hacerle doble tachón. Entonces, yo lo que hago es revisar si me quedan as a la derecha por tachar. No me quedan. Entonces, esta cadena es efectivamente potencia de 2 porque pude hacer duplicaciones de las as tachadas hasta que me quedara sin as, por así decirlo. Entonces, voy duplicando la cantidad. O sea, yo tengo esta A que es así. Y yo estas as lo que voy a hacer es duplicarlas. Siempre las voy a multiplicar por 2, por así decirlo. Si siempre puedo multiplicar por 2, quiere decir que pues efectivamente es potencia de 2 hasta que me quede. Tomemos un ejemplo en el que, digamos, quedarán una cadena incorrecta. Entonces, hagamos aquí otra. Digamos que yo tuviera aquí el inicio, pongamos por ejemplo algo así como 7, por ejemplo. Entonces, aquí 2, 3, 4, 5, 6. Ve, Joan, una preguntita. Dime, Cuando vos vuelves y limpias los doble tachones cuando ya no te quedan doble tachones, ¿sí o no? ¿cómo? O sea, vos coges y te encargas de limpiarlo. Digamos que vos tenés esto así. Entonces, supongamos que tenemos esta así, entonces tachas esta así. Como ya no te queda sin tachar, vos restauras eso así, esto para que te queden así, ¿no? Para cuando ya tenga la otra A, pues ya puedas hacer doble tachón. En el caso que lo Eh, necesites. si te entendí bien, sí. Vale. O sea, la operación de limpiar es necesaria para, pues, porque no puedo, digamos, tachar infinitas veces una A. O sea, yo en mi abecedario o alfabeto, mejor dicho, pues tengo A, A tachada y A tachada 2 veces. No puedo poner como 3 tachones, 4 tachones, 5 tachones, sino que pues tengo una cantidad limitada. Entonces, supongamos, por ejemplo, que yo tengo 7 As. Eso no es una potencia de 2. Entonces, yo hago lo que dije al comienzo, que inicialmente voy a cambiar el color quizá a negro mejor. Entonces, yo hago aquí un primer tachón. Vale, eso es lo primero que yo hago, pues porque el caso base es que haya por lo menos una A. Si no hay por lo menos una A, pues yo rechazo. Entonces, lo que yo primero que yo hago hacer es buscar una A para yo poder tacharlo al inicio. Entonces, listo. Entonces, me quedan As, efectivamente, me quedan As. Entonces, yo lo que hago es hago un doble tachón y por cada doble tachón tacho una vez acá. Si yo repito este proceso, bueno, voy a hacerlo paso por paso, por si acaso antes no quedó bien entendido. Entonces, yo limpio porque me quedan As. Entonces, yo hago un doble tachón, tacho aquí una vez. Hago doble tachón, tacho aquí una vez. No me quedan As por hacerle doble tachón a la izquierda. Entonces, yo repito el proceso y miro si me quedan As. ¿Me quedan As por tachar? Sí. Entonces, yo limpio. Y ahora lo que voy a hacer es repetir. Esta primera de la derecha le hago así y tacho acá. Esta primera de acá la tacho 2 veces, tacho acá 2 veces. Acá tacho 2 veces, tacho una vez.
Acá tacho 2 veces, pero cuando me voy a la derecha no encuentro una A para tachar otra vez. Es decir, que no es una potencia de 2 porque no pude hacer la duplicación completa. No pude duplicar. Entonces esto de aquí yo rechazaría. Y este de acá yo aceptaría. Entonces, ese es el concepto. Voy tratando de duplicar la cantidad de As tachadas hasta que me quede sin As. Si puedo duplicar, si siempre puedo duplicar hasta quedarme sin As, entonces esa cadena es potencia de 2. Si en algún momento no puedo duplicar, o sea, terminar la operación de duplicar, entonces pues no es una potencia de 2. Ese es mi algoritmo. Ve, Joan, pero entonces el criterio de aceptación es que te queden, o sea, el mismo número de A tachadas y Mi cri- que de doblemente tachadas, ¿o qué? no, mi criterio de aceptación es, devolviéndonos un poquito, digamos, a este caso de acá arriba, por ejemplo, a este caso de aquí arriba. Yo aquí lo que yo hago es, voy a volver un poco, digamos acá, voy a devolverme, tratar de limpiar aquí un poco sin hacer mucho desastre. Por ejemplo, ahí. Voy a quitar este de acá, este de acá. Bien. Aquí en rojo esto va así. Más o menos algo así. Entonces, yo estaba en este caso, ¿cierto? Yo aquí llevo la mitad. Entonces, yo lo que reviso es, me quedan, bueno, y esto acá debe estar en, así. Esto estaba así. Entonces, no, así no estaba, perdón. Esta acá no estaban así. Ah, mejor. Esto estaba así. Yo aquí justo acababa de terminar de duplicar las As de la izquierda. Entonces, yo me hago una pregunta. Esa pregunta es, yo me muevo a la derecha y busco si me quedan As limpias. Si me quedan As limpias, quiere decir que todavía me faltan As por contar. Entonces, yo lo que hago es, listo, vamos a volver a duplicar. Si voy a volver a duplicar, primero limpio. Dios mío. Ajá, qué bueno. Entonces, yo ya limpié. Entonces, tacho esta primera. Yo tacho acá, ¿vale? Tacho acá otra vez. Tacho acá. Tacho acá otra vez. Tacho acá. Tacho acá otra vez. Y yo aquí tacho acá otra vez. Y no me quedan, yo me vengo acá a buscar otra A por hacerle doble tachón y me doy cuenta de que no me quedan, no hay más. Entonces yo ya terminé de duplicar porque pude duplicarlas todas. ¿Qué hago en este punto? Yo tengo que revisar si me quedan as por contar. Entonces yo me muevo a la derecha y me doy cuenta de que me encontré blanks. O sea que yo la última operación de duplicar la pude terminar satisfactoriamente y ya no me faltan as por duplicar o por contar, mejor dicho. Como no me faltan as por contar, yo acepto. O sea, mi condición de aceptación es si después de una duplicación exitosa, no me quedan as por seguir contando. O sea, no quedan as limpias, no quedan este tipo de as de acá. Si no quedan as de acá y puedo duplicar, entonces terminé. Si en medio de una duplicación me doy cuenta de que no pude encontrar, me faltó una A o me faltaron As por... O sea, yo aquí acababa justo de hacer este doble tachón. Entonces yo me moví a la derecha buscando una A limpia por tachar. Me di cuenta de que no pude hacer eso. Como no pude hacer eso, pues la cadena la rechazo. No sé si me entendiste ahí, Floyd. Sí, ya te entendí, gracias. ¿Alguien que no me haya entendido? ¿Nadie? Pues ahí, ese es mi método.
Listo. Muchas gracias, John. Pucha, me dio tiempo para almorzar y todo. Qué maravilla. Qué maravilla. Ay, pero bueno. Pues nada, esos eran los puntos que les dejé esos eran los puntos que les dejé el viernes, ¿cierto? Esos muy probablemente vayan a salir en parcial, en el de algunos, ¿sí? Am, ¿Les parece si seguimos con ejercicios de este tipo o pasamos al punto 2 de- del taller parcial? Pues de mi parte, me parece mejor seguir al punto 2. Listo. El punto 2.1 dice, eh, listo. ¿Existirá algún algoritmo que pueda decidir si el lenguaje de dos máquinas son iguales? ¿Sí o qué? Eso en teoría ustedes lo debieron haber hecho. ¿Alguno lo hizo o no? Ay, muchachos, Yo, los que van pues, presencial, decime. no, pues, yo diría que no es decidible. O sea, no existe un algoritmo que lo pueda hacer. Porque Es indecidible. si hay al menos si hay un caso en el que lupea alguna de las dos máquinas, Baila. pues baila porque nunca va a acabar, nunca va a decidir. O sea, me imagino que lo que haría ese algoritmo sería tratar de simular qué resultado da tanto la máquina M1 como M2 para la misma entrada. Pero si alguna de las dos o las dos hace loop, pues ahí ya baila porque no puede decir y nunca acaba. Exacto. No sé si esa Ah, explicación se aceptada en el proceso, tengo que demostrarlo formalmente. eh, esa es una buena primera aproximación. Y lo que uno podría ahí hacer sería intentar hacer una reducción por teoría de conjuntos o intentar hacer una reducción de lo que se vio en la clase. ¿Cómo así en teoría de conjuntos? Pues si se fijan, am, el lenguaje de una máquina en teoría es un conjunto, ¿cierto? Es el conjunto de las cadenas que acepta esa máquina. Y dos conjuntos son iguales, sí, y solamente sí. Ve, espérate, ¿puedes estar escribiendo algo en la pizarra? No, no, no. Ah, No, estoy hablándoles. Eh, y dos conjuntos son iguales si A es igual a B, si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Sí, ok. Y por ahí uno podría intentar hacer alguna demostración. O una vez me salieron con eso y yo, uy, estos chinos, ¿qué? Yo, uy, ¿cuál es esa? Ah, y pues algo interesante ahí podría salir. Ese para los presenciales. Espérate, yo reviso si suele ser para los presenciales. Creo que no. Bueno, bueno, puede que le salgan ejercicios también de autómatas con contadores. Ah, Así que ahorita miramos un ejercicio de eso. Si es que nos alcanza el tiempo porque nos quedan 40 minutos. Que yo a las 4 tengo que salir. Venga, más fácil, hagamos esto lo más rápido posible. Una reducción para eso. O les explico lo de los autómatas de estado finito. Counter automata. A ver, pues, vení, yo comparto un momentico. A ver si esta vaina deja compartir. Me,
Me avisan cuando puedan ver, por favor. ¿Qué deberíamos estar viendo? Ahí ven algo. Veo blanco. Ves blanco, ¿no? Entonces todavía no es. Veo tu barra de tareas y veo arriba como que si estuvieras en el explorador de archivos, pero no veo nada aparte de eso. Ahora sí se ve. Ahorita sí se ve. Hay un punto que, uy, que es este. Este. Muestre que ese conjunto puede ser aceptado por un autómata con un contador, ¿cierto? Esto puede que le salga. Esto pues en teoría se les mostró, ¿cierto? Y en teoría pues es, es lo mismo que hicimos ahorita. Imagínense que esta A es un 0, que esta B es un 1, que esta C es un 0. Este procedimiento de acá es muy similar a lo que yo les mostré ahorita, solamente que lo tradujeron a autómatas. ¿Qué otra cosa les puede salir? Les puede salir esto. Dado un autómata de estado finito M sobre un alfabeto 0,1, es el problema de este, decidible o no. Cualquier cosa, y les digo una vez, cualquier cosa de autómatas de estado finito es decidible. ¿Sí? Cualquier cosa. ¿Por qué? Pues porque siempre yo voy a poder aceptar o rechazar, ¿cierto? Yo jamás me voy a poder quedar lupeando, ¿sí o qué? ¿Por qué? Pues porque un autómata es... Siempre va a dar una respuesta, ¿sí? Incluso, espérense que esto es algo bastante interesante. Ya me motivé, me motivé. Incluso si yo estoy lleno de épsilons, de transiciones épsilon, pero llenísimo, el marica siempre va a decidir. ¿Por qué? Porque acuérdense qué hacen las transiciones épsilon. Empiezan a abrir un árbol. ¿Cómo así? Pues, ¿cómo así un árbol? Pues que, por ejemplo, en este nodo estoy haciendo como un árbol de las transiciones del autómata, ¿sí? Digamos, de las decisiones que toma. Si por ejemplo, acá hubiese una A y el marica pasa de este estado a este estado, entonces hay una transición con una a otro estado, ¿sí? Si desde este estado pasa con un epsilon o con una B a este otro, lo que me hacen las transiciones epsilon es partirme el árbol en más, ¿sí? Y es que yo me pude haber ido con B o me pude haber ido con epsilon a este otro estado, ¿sí? Y desde este estado, en teoría, voy a estar en este mismo, de acá, ¿sí? ¿Por qué digo que siempre los autómatas de estado finito deciden? ¿Qué es decidir? ¿Qué es que algo sea decidible? Que para cualquier entrada el marica acepta o rechaza, ¿cierto? Y los autómatas del primer corte, las máquinas de estado finito, las que parecían grafos, como esto, ¿cierto? Esas siempre dan una respuesta. Porque, ¿qué necesito yo para pasar de un estado a otro que no tenga una transición epsilon? Necesito qué cosa? Consumir un carácter, ¿cierto? Yo
yo para pasar de este estado a este estado, debo pagar un peaje. ¿Y cuánto me cobran? Me cobran una A. ¿Sí o qué? Entonces, yo siempre voy a ir reduciendo mi espacio de búsqueda, mi cadena de entrada, hasta llegar al final. ¿Sí? Si llego al final y llego a un estado de aceptación, entonces el marica acepta. De lo contrario, rechaza. ¿Qué es eso? Eso es decidir. ¿Sobre qué? Sobre cualquier cadena que se le meta. Eso es algo importante porque hay varias cascaritas que tienen que ver con autómatas de estado finito, como por ejemplo en el taller parcial. En el taller parcial, este segundo punto, me, me preguntan si el lenguaje de dos autómatas de estado finito es el mismo. Este es decidible toda una vida. Eh, y de hecho, yo puedo modificar esto a punta de teoría de conjuntos. Esa reducción. Eso es, no sé si quieren que lo veamos. Es largo y es teoría de conjuntos densa. O les puedo, Yo preferiría ver algo así